recientemente que salió este boom de los Terians, es como inmediatamente te categorizan o te podrían categorizar como un Terian, ¿verdad? O sea, no es que nosotros nos creamos animales en cuanto a la identidad, pero sí adoptamos ciertas dinámicas por un tiempo dado. Porque una persona se puede llegar a sentir más libre actuando como o teniendo el rol de un animal que en su versión humana. ¿Qué es lo que lleva a una persona a encontrar libertad asumiendo el rol de un animal? Así mismo. Hoy tenemos a Raven Pop con nosotros, él es practicante de Pet Play y estamos súper emocionados porque este es un tema que realmente nos causa mucha curiosidad. Y bueno, primero que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? Muy bien, muy bien. Me encanta. Primera pregunta, ¿se dice practicante? ¿Está bien, Exacto. bien? Sí, Sí, nosotros sí, que sí. Ok, practicante. es que bueno, la ignorancia acaba y por eso quisimos hablar contigo porque pues hemos escuchado el pet play, pero en realidad no hemos, o sea, no hemos como investigado mucho, entendemos mucho del tema, pero cuéntanos para las personas que no entienden o no saben qué es pet play, ¿qué es pet play? Ok, entonces como su nombre lo dice, es el juego de las mascotas, ¿vale? Entonces, para que en términos en español, es un juego de rol, o sea, es una cuestión temporal que las personas asumen, unas características más animalescas, por así decirlo, pero es un juego temporal, no tiene nada que ver con la identidad o cómo se representa la persona. O sea, no es que nosotros nos creamos animales en cuanto a la identidad, pero sí adoptamos ciertas dinámicas por un tiempo dado. Sí, porque yo pienso que mucha gente cuando, especialmente cuando ven las máscaras y recientemente que salió este boom de los Terians, es como inmediatamente te categorizan o te podrían categorizar como un Terian, ¿verdad? Ujú. Pero la diferencia es que el Terian eh, asume psicológicamente que es un animal, se comporta como un animal, pues las 24 horas, ¿verdad? Sí, Ok. o sea, la gran diferencia entre un pet y un Terian es que el Terian sí que es como una identidad completa. O sea, asume todos los rasgos y se vuelve como un pilar dentro de su experiencia de vida. En cambio, los pet jugamos a tener ciertas dinámicas y llega un momento a otro y nos quitamos la máscara y ya volvemos a ser una persona común y corriente. Sí, Exacto. este también se puede diferenciar porque he escuchado que también están los furries, están los otherkin. O Sí, sea, Hay un también, ¿cuál montón. es la diferencia que hay entre estos también? entonces hagamos un paralelo. Entonces tenemos el pet, que es la mascota que juega por un tiempo dado. Tenemos el Terian, que es la persona que se identifica como un animal. Es una cuestión de identidad. Tenemos los furros, que son un animal que coge rasgos de personas. Entonces llamamos un animal antropomorfo. ¿Vale? Entonces tenemos el zorro que va a trabajar, cosas por el estilo. Sí, ¿Vale? sí lo he visto. Y tenemos los Otherkin o los Otherkind, que son criaturas mitológicas. ¿Vale? Entonces podemos tener a alguien que se crea un dragón. ¿Vale? También. Pero entonces son como diferentes balances. Es muy importante en el juego y en el mundo del BDSM y todas las prácticas de sexualidades alternativas entender muy bien esa diferencia en la parte como psicológica, porque eso dictamina la relación que tienes con la práctica. Y bueno, yo te pregunto, Reven, ¿qué o por qué una persona se puede llegar a sentir más libre actuando como o teniendo el rol de un animal que en su versión humana? Listo, entonces una imagen que siempre utilizo es, imagínense que están en el colegio en una obra de teatro, ¿vale? Entonces, cuando están en el papel, se meten en el rol y se les olvida el resto de obligaciones, que tenemos que pagar los servicios de la luz, Ay, Dios todo, mío. ¿cierto? Tenemos que trabajar, todo eso. Sí. Entonces, el juego que nos permite desconectar un poquito toda esa cuestión de la carga del ser humano y jugar a tener otro tipo de experiencias, lo que te permite jugar de cierta manera, actividades físicas de otra manera, hay cuestiones en las relaciones sexuales, bueno, entonces como que te permite apagar un poquito el cerebro para enfocarte solamente en ese periodo de tiempo y disfrutar. Pero en este periodo del tiempo en el que uno está en el rol, o sea, uno piensa como humano también, o sí, ¿cómo se mezcla esta parte del raciocinio de que tú sabes que hay una persona detrás de la mascota que tú estás, pues, Interpretando. Sí. interpretando, o hay un espacio en el que tú
estás en el juego completamente. Vale, hay un término que abarca como toda la mayoría, por no decir todas las prácticas del BDSM, que se llama el headspace, o sea, el espacio mental. Cuando eso es una capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en un momento donde nos enfocamos con un tipo de sensación y nos olvidamos del resto de cosas, que puede pasar en el shibari, en el wax play, en cualquier tipo de prácticas, uno puede entrar dentro de ese headspace. En el PET, dependiendo de la persona o del PET, hay pets que terminan perdiendo como el habla. Entonces no es que si uno ya está aquí jugando y divirtiéndose, pues te va a hablar y te va a decir, no me gusta la galleta, ¿cierto? Entonces como que desconecta toda esa capacidad de la lengua y se entrega pues como a los instintos. Entonces, dependiendo del pet, porque hay personas que tienen diferentes niveles. Hay personas que completamente pide que no los toquen, que cosas por el estilo. Y hay otras que tenemos ahí como una zona gris donde estamos con un pie allá y un pie acá. Ok, bueno, y me encanta. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más de ti. ¿Cómo tú llegaste al Pets Sí. Play? Porque esto es una práctica de BDSM, ¿verdad? Vale, entonces antes de cómo yo llegué, es importante hacer esa salvedad. Al inicio, sí entró como una práctica de sumisión porque era ser la mascota de alguien, ¿cierto? Ok. Después de un montón de pasos en la historia que incluye el boom de la industria porno, en especial la homosexual, las redes sociales, todas estas cuestiones, ya empezó a desligar del BDSM. O sea, yo puedo estar jugando a ser una mascota sin necesidad de tener una relación dominante-sumisión o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eso como para dejar las bases. Empezó como, y hay personas que lo pueden mezclar, o sea, no son excluyentes ni prerequisitos, ¿vale? Pero ahora ya incluso lo pueden utilizar como más una cuestión más sexual que no tiene nada que ver con el BDSM. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo llegué a la práctica de PET específicamente? Yo tuve una relación hace muchos años donde practicaba Primal, ¿vale? Que eso es otra conversación, que es una cuestión más de Ok. instintos. Para ¿Listo? otro episodio. Lo podemos Sí, sí, agendar. sí. Más de la parte salvaje como instintiva, bueno, para no desviarnos, ¿cierto? Esa relación se acabó y yo empecé a buscar las comunidades dentro de Colombia, ¿vale? Encontré Pet Play Bogotá, que es la comunidad conformada como más antigua del país, ¿listo? Y la más grande. Entonces empecé a meterme hace 3 4 años y lo que hicimos fue, en ese momento generamos como unas dependencias, por así decirlo. Entonces estaba Pet Play Bogotá, que conformó Pet Play Colombia como organización grande, y ya quedamos las dependencias en Medellín y en Cali, y ya ahora pues ha salido Pereira y cosas por el estilo. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo pasé a ser el líder de la comunidad de Medellín. Yo tengo una pregunta. Devolviéndonos un poquito, porque entiendo de que, eh, pues antes estaba lo que era el dominante y el sumiso. Entonces el dominante sometía al sumiso a que jugara como o quisiera como su mascota. Pero entonces, ¿cómo lo diferenciamos en el pet play? Porque el pet play también tiene un amo, ¿verdad? Sí, entonces, ¿Sería como similar o no? puede que sea similar. Entonces, dejando muy claro, como en el lado del BDSM, tenemos dominante sumiso, Sí, sí. ¿vale? Y otras versiones como el switch, pero bueno, quedémonos con el dominante sumiso, ¿vale? Que son las relaciones de poder. En el pet play tenemos 3 roles como más definidos, ¿vale? Tenemos el amo, que es la persona que tiene el 100% de la responsabilidad del cuidado y la protección de la mascota, ¿vale? Ok. Tenemos una figura intermedia que a veces lo llaman handler, trainer, bueno, pónganle el nombre que quieran, ¿cierto? Que es esa persona por un periodo de tiempo entrena o juega o cuida a la mascota, ¿vale? Y tenemos en la otra punta la mascota per se. Entonces, no necesariamente tiene que ser el dominante Ok. porque hay veces en que los pets son los dominantes, bueno, o sea, ya esa dinámica pues puede variar según el tipo de relación, ¿cierto? Pero la figura es más como de responsabilidad, porque si hay pet que pierden como la capacidad de hablar y cosas por el estilo, pues tiene que haber una figura que cuide de que nada pase, ¿vale? Entiendo, Listo. Pero entiendo. estas figuras, ¿están en el mismo rol de mascota o están en el rol de humanos, de personas? Puede ser un pet handler, ¿vale? O sea, Ok. puede ser que la persona pet no esté jugando en ese momento, sino que esté cuidando a los demás. Puede suceder, o sea, no es exclusivo. Ok. Pueden ser roles temporales.
y dependen mucho de la dinámica, pero por lo general la persona que es o el handler o el amo, pues queda como más humanizado que el pet. Bueno, y yo tengo una pregunta porque, bueno, ya nos contaste que llegaste pues por medio de la comunidad de Bogotá, ahora estás dirigiendo la comunidad acá de Medellín. ¿Qué fue lo que te hizo como decir, wow, acá hay algo súper interesante o me llama la atención de esta práctica que sea diferente al primer que anteriormente practicabas? Vale, ¿qué me llama la atención de que sea distinto, que es mucho más sociable? Para mí el primal está relacionado con mi vida amorosa y sexual, ¿listo? Exclusivamente, y si tienen que estar como conviviendo, ¿listo? El PET es mucho más social, es de encontrarse con muchas comunidades incluso del mundo, tener relaciones y conexiones con mucha gente que está al otro lado del charco, cosas por el estilo y te vuelve como más atractivo en cuanto a, hay muchas del público vainilla que lo ve como un fetiche. Sí. Entonces encontramos, por ejemplo, hay un pet súper famoso que se llama Budai porque es muy erótico. Entonces muchas personas, no solamente el público homosexual lo sigue. Entonces se vuelve como más un punto atractivo pues como en redes. Pero incluso dentro del pet play se puede practicar, pues también se tienen prácticas sexuales y demás. Sí, o sea, hay pets que tienen asexualizado su mascota, o sea, que es solamente como para jugar y divertirse. Hay otros que sí lo vinculan con la parte sexual, o sea, como en el BDSM, no todo tiene que estar vinculado sí o sí Claro. una cosa de la otra. Ya esos son acuerdos que llegan en el momento. Exacto. ¿Y cómo tú, o sea, cómo una persona consigue o sabe quién es un buen handler o quién es un buen amo o cómo es, porque sé que hay una jerarquía, cómo empieza uno en este mundo si una persona le interesa y dice, bueno, me gustaría contactar a la comunidad, como, ¿por dónde empiezo? Vale, lo primero es empezar a buscar en internet, ¿cierto? Pero como en todo el BDSM, no creerse todo lo que aparezca en internet o la primera fuente que te aparezca porque pueden haber cosas que no son tan acertadas, Ya ¿vale? saben, chicos. Pero es empezar a buscar, pues como les digo, hay mucho ligado a la pornografía, hay muchas cosas por el estilo, y es empezar a ver si te llama la atención de alguna manera. ¿Listo? El segundo paso sería buscar a la comunidad, sea de Bogotá, de otro país, de cualquier parte, y preguntar, ¿vale? Casi siempre las comunidades y los líderes estamos abiertos a las preguntas, obviamente respetuosas, ¿cierto? Mm, pero ya podemos indicarte. Pero ¿qué les recomendamos por lo general desde la comunidad de PetPlay Colombia? Es buscar los eventos, que casi siempre es abierto al público o dentro de alguna fiesta o cosas por el estilo, y acercarse y preguntar directamente. Casi siempre los líderes o alguna persona va a estar como de esa persona como liderando un handler o el cuidador de ese momento. Entonces le pueden preguntar, ve, ¿los puedo tocar? Ah, sí, porque hay pets que no les gusta que los toquen, bueno, cosas por el estilo. Entonces es empezar como si estuvieran conociendo pues a alguien nuevo. Claro. Se acercan, le preguntan, cosas por el estilo, porque si entran como muy agresivamente, no se sabe qué respuesta va a tener el pet o si eso genera pues como problemas después. Totalmente entendemos. O sea, es como cualquier, si tú vas por la calle, ves bueno, nosotros tenemos a Paco, un perrito, y es cero, cero social, pues yo supongo que lo mismo. Las personas no van a reaccionar igual o los perritos no van a reaccionar igual. Y si tú en ese momento estás en un rol de mascota, pues Ujú, hay que entender que hay comportamientos, ¿no? sí. No, Ok, claro, es que incluso a uno como humano tampoco, pues, claro, es que no es que viene cualquiera a sobar y pasar la mano, no. Que sí. me Y parece. te pregunto, porque hay muchas personas que pueden creer que detrás de esto tiene que ha habido algún trauma psicológico. Esto está Ujú. o sea, puede estar ligado de que sí sufrió algún trauma en la infancia o No tiene nada no, que no ver. tiene nada que ver. Vale, antes de responderte hay que dejar claro como ciertas como reglas de juego, ¿cierto? En especial con lo que la analogía que decís de tu perrito. Es que nosotros lo categorizamos como biopet, o sea, mascotas reales. Nosotros no lo relacionamos sexualmente con las mascotas ni No, nada no. por el estilo, ¿vale? Sí, sí, Eso sí. es muy importante aclararlo porque hubo como mucha oleada de hate después de lo de los Therian con relación con la zoofilia, ¿vale? Y eso pues es ilegal, bueno, todas esas cuestiones, Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de cada persona? Pues son casos individuales, ¿vale? Pero
Que sí es lo que hemos escuchado en las comunidades y liderándolas, es que hay una cuestión acerca de quitarse pues como los tapujos y poder jugar. Entonces puede haber algo acerca de represión o de trauma, como dices, pero pues depende de cada persona. No es obligatorio pues como tener alguna mala experiencia para disfrutar, porque hay muchas personas, como les decía anteriormente, que lo ven muy fetichista, muy sexual. Entonces solamente como ponerse una máscara que puede ser de una mascota o de cualquier otra, ¿cierto? Que lo hemos visto en Twitter o ex, con de Scarface, pues con cualquier máscara que es como no sé quién está detrás y entonces me genera placer. Pero, Inclusive una máscara de látex, donde no, exacto. exacto, sí. Entonces pueden haber muchas cosas como que detonan el disfrute o la satisfacción en la práctica, pero no necesariamente están solventando un trauma. Puede que sí, puede que no. Y en tu caso, ¿cómo tú adoptaste el personaje de Raven? ¿Cómo Sí. llegó Raven? ¿Cómo Vale. nació? Sí. Raven es una mezcla muy extraña, ¿vale? Porque como han visto en mis redes sociales y no después me siguen, ¿vale? Sí. Raven no es solamente pet, o sea, como les digo que yo empecé desde el primal, entonces Raven es como una manifestación de toda mi energía como sexual, ¿vale? Entonces, sí hay como prácticas muy sexualizadas, listo, pues lo que deja montar en Instagram, ¿vale? Sí, correcto. Pero entonces, ¿qué me permite Raven? Explorar diferentes prácticas. Entonces, no es como que solamente ponerme la HUD, es decir, soy mascota, ¿no? Porque puede ser Raven para Shibari, Raven para Waxplay, para Spank, para otras cuestiones. Entonces, es más como la representación de mi energía sexual que al final, pues aprovechando la indumentaria de la HUD, pues se materializa, ¿vale? Pero entonces Raven es como toda esa energía. Entonces pueden ver las fotos que no siempre estoy a cuatro patas Sí. y estoy montado en tacones, entonces cosas por el estilo. ¿Tú sientes que la máscara te da como esa libertad de poder, no sé, explorar cosas que de pronto sin la máscara a la mayoría nos daría un poquito más de susto, de miedo de ser juzgados sin ni siquiera conocer a la persona del por qué nos gusta lo que nos gusta o nos atrae lo que nos atrae? Pues como vengo desde una práctica que no utilizaba la máscara, entonces no tengo tanto lío como en esas cuestiones, pero para mí es como mi vida privada, porque sí está muy ligado pues como a la parte sexual. Entonces la máscara que me posibilita pues tener más presencia pública, ¿vale? Entonces, como para evitar pues como cualquier cosa, obviamente hay personas que mezclan su vida vainilla con la vida kinky o fetichista, por así decirlo, pero yo las tengo completamente separadas. ¿Y cómo te ha ido? O sea, tu familia, amistades cercanas, personas en el trabajo, ¿sabe que tú haces estas prácticas? ¿La conocen a O Raven? sea, ¿conocen a Raven? ¿O No sé, muy buena pregunta. Sí. Pues, pero que yo les haya comunicado, no. Bueno, sí es interesante porque pues, no sé, yo le decía a mi mamá que quería probar Shibari y me decía, ay, Tatiana, ¿cómo así? Yo, pero ¿qué tiene de malo? Pues Es yo que quiero... tú llegas y le dices, ay, mami, que quiero que me cuelguen como un pollo. No, la Que pobre me amarren le- como un Claro, tamal. exacto, pero es porque me gusta joder, la verdad. Pero pues no, obviamente con pollo, pero sí que me amarren, o sea, como ceder el control. Es que yo creo que eso es lo que me llama la atención y creo que es mucho de lo que es el pet play, es ceder el control. Hay placer en ceder el control, ¿verdad? Sí. ¿A ti te gusta, Raven, dentro de las prácticas, tú eres más un handler o eres más Una un mascota. pet que te gusta jugar o cuál es Tu qué es lo que rol. más te gusta? Vale. En mi vida privada, pues cuando estoy como relacionado y como en la parte sexual, me gusta ser mascota, ¿vale? Ok. Pero cuando estoy como cuidando, porque como al final terminamos organizando eventos, entonces me toca la responsabilidad de, Claro. entonces, ya que me toca la organización del evento, pues de una vez quedo como handler o cuidador, para no estar ahí como en conflicto entre jugar y cuidar que el evento suceda. Claro. Entonces, en la parte pública soy más como cuidador y guía pues como del espacio. Pero en la parte privada sí me gusta ser más mascota. Sí, y hablando de la parte privada, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿tienes pareja actualmente? No, No. Y cuando la has tenido, ¿le has contado o sea, que practicas el pet play? bueno, ahí hay una conversación como súper interesante porque hay personas que se han acercado y hemos tenido encuentros sexuales o, pues algún relación amorosa desde la parte kinky. Y pues sí, conocen primero a Raven que a el ser Ah, vainilla, ¿cierto? ok. Y hay otras personas que conocen el ser vainilla, entonces siempre es como muy delicada la conversación en especial, porque pueden haber muchos tabúes o estigmas, ¿vale? Pero igual como les decía, el porno, más allá del daño que ha realizado,
ha logrado como publicar muchas prácticas, ¿cierto? El spank, las velas, amarrar, bueno, más allá de la fantasía o lo que vende, que al final termina dañando pues como las relaciones interpersonales, se ha logrado pues como impulsar muchas de las prácticas. Entonces también hay gente que dice, prácticas peta, qué bueno, entonces Sí. empieza a desarrollarse desde ahí. Total, lo hablábamos de hecho con Lorcano y con la señora Ersa con respecto a lo que fue 50 sombras de Grey, que Ujú, pues que está todo mal dentro de lo que es el BDSM, pero pues al menos o sea, Le lo dio puso visibilidad. exacto que la gente dijera, ve, qué interesante. Pues como que me suena, me llama la atención, pero es entender que no siempre todo tiene que llevar al sexo. O sea, no todo es sexual, el coito tradicional, sino que pueden haber otro tipo de placer realizando otras, ujú. o sea, otras, sí, hay placer Claro, al en final muchas es cosas. desgenitalizar el placer. Exacto. Reveni, te pregunto, ¿cuál ha sido una de las anécdotas más bonitas dentro de la comunidad Pet Play que puedas compartir con nosotras? Tuvimos el año pasado a finales un encuentro en Cali, donde fuimos varios de todas las comunidades del país. Entonces poder ver que diferentes territorios se unieron, sea una o dos personas, me pareció muy, muy, muy interesante. O sea, obviamente eso tiene que ver con que la gente tenga la parte económica para desplazarse, bueno, todas esas cuestiones, pero poder ver que con el esfuerzo y lo que hemos creado en las diferentes ciudades se pudo como converger en un solo punto, me pareció una experiencia muy bonita. Y cuando ustedes hacen encuentros, supongamos, no sé, porque sé que de pronto aquí en Medellín hacen muchos eventos en el Bar de los Curiosos, Ujú. ¿verdad? Que es en la villa, tú entras y hay muchos bares, restaurantes y cosas. Cuando ustedes van y pues tienen sus máscaras y todo, ¿hay algún tipo no, ¿Protocolo? sí, no solo protocolo, sino cómo interactúa la gente frente a esto? O sea, qué reacciones han tenido o cómo se comportan, sí. Vale, conmigo pues es un caso específico por lo de que si estoy parado en los tacones pues termino midiendo casi 2 metros, ¿cierto? Claro. Sí, te he visto. Yo decía, ay, qué alto. Sí, yo no puedo usar esos Entonces, tacones, digo, públicamente te admiro. entonces, no, y yo tengo un chiste interno que es que los que normalmente usan los eventos son los de salir a hacer el mercado, o sea, porque con ¿Qué? ella sí he estado como 8 horas parado, bueno, todas esas cuestiones. Ay, Ah, me no, por muero. Dios, danos el tip, pues, porque yo media hora y ya quiero tirarlos por el balcón. Pero en los eventos, o sea, por lo general, somos muy sociables, ¿vale? Entonces es muy fácil, o sea, hay personas que primero tienen como la impresión y se quedan como alejados. Otros que son los curiosos, que empiezan a tomar fotos, bueno, lo único que en esos espacios casi siempre se pide, si alguien está usando la máscara, no tomarle la foto sin la máscara, pues como por cuidado, porque uno nunca sabe una Total. foto en una red social que impacta a las personas, pero eso es un riesgo con el que jugamos, ¿cierto? Pero casi siempre, como les decía, somos muy fáciles de acercar. De acercarse, preguntar, ve, ¿quién eres? Todas estas cuestiones. Entonces, en el Bar de los Curiosos nos ha pasado que la gente primero se impresiona porque me ve súper alto, pero ya después me va como preguntando y al final terminan pues como metiéndose en ese momento del juego. ¿Y cuál es la pregunta más común que te hacen cuando te ven así en tacones y con la máscara así súper alto? Pues dependiendo del outfit, lo primero que me preguntan es que si soy mujer, ¿vale? Ok, Ok. Entonces, pues no, sí. ¿vale? No soy chica, pero sí hay veces que me han preguntado si soy domina. O sea, casi siempre está relacionado como que si soy muy dominante y yo no. No, Lo pero opuesto. el collar ya pues, te deja ver de que no eres dominante. Exacto. Pero Pero el igual que hay un no, montón de Bueno, el que no lenguajes no sabe, claro. verbales. pues como que no entendíamos lo del collar hasta que hablamos con la señora Ersa, era como que, todo tiene sentido. Señora Ersa es una dominante acá de la ciudad de Sí. Medellín, para que se vayan a ver el episodio que también está súper fuerte. Bueno, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y hay algún límite dentro del pet play que tú no estarías dispuesto a cruzar? Sí, o sea, depende de la persona, ¿cierto? De la relación que tengan con las mascotas, porque, por ejemplo, si a mí de entrada se vuelve como algo muy sexual, como les decía, para mí eso es aparte.
Entonces es como si en un evento como que empiezo a estar sexualizado, cosas por el estilo, entonces me va generando ruido. Pero eso depende mucho de las personas. O sea, hay personas que les gusta que los acaricien o cosas por el estilo. Hay otros que sí son más de cuestiones genitales. Entonces depende mucho pues como de la relación que tenga la persona con su mascota y el límite que ponga. Entonces, por ejemplo, a mí en especial, pero eso trasciende pues como el juego de pet, es que si yo ya soy más sumiso, que llegue un dominante como de una vez a entrar a dominar y yo es como, no te conozco, Sí. o sea, no Claro, te conozco, cosas claro. por el estilo. Entonces, son como lo que me puede sacar de rol es ser sexualizado como súper rápido y que llegue un dominante y es como, bueno, a cuatro patas, es como, no, ¿Hay alguna similitud entre Raven y el humano que hay detrás? sí. O sea, pues mucho tiene que ver con la parte sexual, ¿vale? Porque para mí, por ejemplo, me da mucho placer dar placer, Estoy contigo. ¿sí? También. Entonces dar placer a mí, o sea, no tiene nada que ver con llegar al orgasmo, no, sino que eso es un placer que no necesariamente tiene que tener estimulación. Entonces, esas partes, como esa parte sexual, se comparte entre las dos cosas, pero obviamente Raven permite pues explorar un montón de cuestiones acerca de la parte exterior, pero en el interior sí hay como muchas similitudes en la parte sexual, en gustos, en cuestiones como son triggers, cosas por el estilo. ¿Y qué es algo que a Raven todavía le falta explorar o que no ha explorado aún, que le da curiosidad? ¿Qué me falta explorar? Ser dueño de una mascota. Me parece un reto, porque como yo ya estoy del lado de la mascota, entonces voltear la torta me parece como interesante. Porque ahí va como los cuidados, o sea, Ujú. cómo son los cuidados después, pongamos una sesión, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de cuidados que debe tener un amo con su mascota? En el caso que tú pusiste de que la persona puede perder el habla, ¿cómo se maneja eso? Listo, entonces eso es también compartido como en toda la esfera del BDSM que se llama el aftercare, ¿vale? El cuidado Aftercare, sí. posterior, ¿vale? Entonces, cada persona tiene como los triggers que lo saca del rol, pero también hay otros que les ayuda a bajar ese pico de adrenalina que se llega con cualquier práctica. ¿Listo? Que puede ser comer chocolate, acariciarlo, hablarle, ponerle música, muchas posibilidades, ¿vale? Entonces, en mi caso, es súper claro que lo que me ayuda a bajar ese pico de adrenalina en cualquier práctica es una chocolatina, ¿vale? Ok. Una Jumbo Jet Específica. específicamente, ¿cierto? Entonces, eso siempre lo tengo disponible. Pero ¿qué puede hacer el amo? Asegurarse de que se sigue, como en esas prácticas, cuando alguien entrega el poder es más riesgoso sin desmeritar el drop down que tiene el dominante, ¿vale? El sumiso o la mascota tiene que tener como más cuidado en volver a nivelarse. Entonces, dependiendo de la persona, si le gusta que lo acaricien, entonces acariciarlo hasta que vuelva a entrar como en sí y cosas por el estilo. Si le gusta es que lo dejen absolutamente solo con una cobija, entonces hacer eso. Pero ya dependiendo de cada persona, que eso es una exploración que es muy importante como cualquier persona que le guste pues estas prácticas alternativas, es muy importante empezarse a conocer y encontrar qué cosas te detonan pues como mal y qué cosas te ayudan a tranquilizar. Claro. ¿Y qué es lo que te, o sea, obviamente pues ya llevas bastante tiempito dentro de diferentes prácticas alternativas, eh, ¿qué es algo que estas prácticas te han llevado a conocer de ti? Algo que me da alguna enseñanza es acerca de la satisfacción sin necesidad de tener sexo. O sea, hay una cuestión ligada como al éxtasis, a llegar como a ese punto de adrenalina alto que no te lo da el coito, Claro. ¿vale? No te lo da una relación sexual, por más intensa que sea, ¿cierto? Entonces, eso de explorar. Y en la parte vainilla estoy muy ligado a liderar personas y cosas por el estilo. Pero en la parte kinky, entonces entregar ese poder logra como estabilizar y como apagar un poquito esa mente. Entonces es más como una cuestión para también desestresarse y sacar las cuestiones que se tengan adentro. Fíjate que eso es algo que me llama mucho la atención y pues nosotras apenas venimos como en este proceso de descubrir eh, diferentes prácticas dentro del BSM y pues todo lo que hemos hablado. Y yo normalmente soy una persona como muy arriba todo el tiempo. Y me cuesta muchísimo como bajarle la revolución a mi cabeza en las noches
y por eso la entrega del control me llama tanto la atención, o sea, es algo que, pero a la vez me da mucho susto. ¿Qué consejo tienes para mí, por favor? Vale, como sumiso, lo importante, como les digo, es empezarse a conocer. Porque es muy fácil que en redes sociales, en cualquier cosa, logres hacer un vínculo con alguien que llamemos un pseudo dominante, ¿vale? Pero si eres como desconocedor o muy Ujú. primerizo, puede generarte muchos daños, ¿vale? O sea, estamos hablando de traumas psicológicos, violencia física, etc., ¿vale? ¿Qué es lo importante como sumiso? Conocerse uno también, que es decir, ok, le voy a entregar a él, ella, el que sea, este momento, pero que yo sepa que puedo volver a ser yo después de. ¿Y cómo se vive una sección de pet play? O sea, ¿esto tiene un tiempo estimado o cómo se acaba, cómo se comienza y se termina? Vale, como normalmente en los eventos públicos, ¿vale? En los eventos públicos por lo general tenemos como una zona que tiene o juguetes o colchonetas para evitar pues como daños en las rodillas y cosas por el estilo, pero es como que alguien siempre rompe el hielo, entonces alguien siempre se tira de primero y ya se van Contagiando a todo el mundo. acercando, exacto. Entonces, por lo general es disponer del espacio, ¿cierto? Porque es una práctica física que necesita pues como ciertos cuidados y precauciones y es incitar a que empiecen a jugar, pero no es forzarlo como que ya acabaste de llegar al mismo punto para la colchoneta. Entonces también depende como del pet, si es como más extrovertido, introvertido, entonces ahí se va relacionando. Por lo general tiene una duración dependiendo de la actividad física. Listo, si están como ya muy ajetreados y cosas por el estilo, sí se les aconseja como parar para darles agua. Ok. O sea, hay que cuidar que la gente que esté hidratada y que no se les vaya a bajar el azúcar, bueno, todas esas cuestiones. Entonces, dependiendo pues cómo vaya evolucionando el evento, va teniendo pues como picos de acción o no. Y hace un ratico estabas hablando como de la accesibilidad económica que las personas tengan para moverse de lugares. Entrar a este mundo, ¿qué tan costoso es o es accesible para cualquier persona? Sí, porque hay unos que son bien... Sí, porque pues bueno, atuendos, máscara y collares y todo, a mí se me ha hecho un poco costoso también. ¿Y qué tipo de herramientas o Accesorios. accesorios necesitas? Vale, entonces, ¿qué tan económico es? Es aclarar que la indumentaria o lo que llaman el gear o gear, ¿cierto? No hace al pet. O sea, no necesitas tener la máscara para jugar a ser un gato, un perro o un caballo, ¿cierto? ¿Qué es lo que posibilita la máscara? Pues explorar sin miedo a ser juzgada, ¿listo? ¿Qué tan barato es lo que encuentres en AliExpress? Vale, AliExpress, Temo, todo eso las vende. Hay otras HUD como la que yo tengo que son mucho más costosas, que son de Estados Unidos, ¿vale? Entonces es dependiendo pues como de las posibilidades, pero sí asegurarse de que hay opciones económicas, ¿vale? Entonces obviamente pues como que el patronaje de la HUD va a cambiar según quien lo haga, pero si necesitas una máscara o un antifaz para empezar a jugar, pues lo puedes conseguir muy económico si buscas en internet. En internet se encuentra pues todo. Claro. Ya saben, chico, en Temu no importa si llega lo que Sí, no es, Bueno, siempre sirve. en tema hay que tener igual cuidado porque puede que llegues una cosita sí, así. sí, sí. Eh, bueno, y de repente pregunto, ¿qué es lo que tú, pues porque la gente que no entiende y no conoce, ni siquiera sabe qué es pet play, qué es lo que tú puedes entender que ellos juzguen sin saber, o sea, sin entender la práctica? Vale, pero eso sucede pues como en todas las prácticas de BDSM, que casi siempre, si la persona no ha tenido como un acercamiento a algún tema, sea una película, un libro, lo que sea, va a haber como una resistencia. Eso es normal, ¿vale? Por ser un tema desconocido. Ya la cuestión es cuando ese desconocimiento se torna en violencia, ¿vale? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, en especial lo que les decíamos como líderes de la comunidad con todo este boom de los Terian que sí nos afectó, era como chicos, cuidado, no vayan a salir en público con la HUD, esperen a que se calmen las cuestiones, porque más allá del desconocimiento, pues se puede tornar muy fácil en odio o violencia. Entonces eso puede generar como muchos percances, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es lo que siempre invitamos? Si tienes dudas, pregunta. Puede que no te interese la práctica y está bien, o sea, no te tiene que gustar o no gustar, ¿vale? Pero es que, no, que el desconocimiento no se genere pues como en efectos negativos. Lo Total. mismo pues que con cualquier práctica, el chivar y lo que sea. Bueno, en realidad en muchas cosas de la vida, pues
no sé, lo puedo como relacionar a las personas trans que no entienden el por qué y les tiran tanto hate, inclusive violencia. Es como que no hay necesidad de llegar hasta ese punto, que lo aceptes o no, ya es problema tuyo, pero la violencia sí es algo que definitivamente no se puede tolerar. Ujú. No, me encanta. A ver, Sí, y si pudieras sentarte con alguien que no entiende todavía lo que es este mundo, ¿qué le dirías? Vale, ¿qué le diría? Que pruebe. que pruebe. O sea, es que es cualquier cosa, porque una cosa es yo decir, ve, me probé esta cosa o lo vi y realmente no me interesa y está bien, pero no es como desde la ignorancia. Entonces, porque, vi 50 sombras de Grey, eso se veía muy rico, Sí. o, ay, no, qué cosa tan maluca, ok, está bien. Probé, vi las cuerdas, no, no, me gusta que como esa sensación del amarre, o no me gusta quedar como un tamal, ¿cierto? Pero es que no sea como los juicios, y esto es como para todo en la vida, que no sea como desde la ignorancia. Sí. Que no es como, esto es malo porque, pero yo ni siquiera sé qué es. Me Entonces, encanta. sí, lo que siempre diría y que no es ser violento ni obligar a nadie a que le guste algo, es pruebe. Me Pues prueba a encanta. ver qué pasa. Total. ¿Y tú crees que le haga falta, a la comunidad le hace falta mucha más visibilidad? Sí, o sea, es que las comunidades al final se vuelven, o sea, la visibilidad es un arma de doble filo, ¿vale? Primero porque te empiezan a reconocer y empiezas pues como a ser más grande y a incorporar como gente. Pero esto también puede generar de que te señalen mucho por cualquier cosa que pase. Entonces, es como hay que manejar muy bien esa visibilidad que se va adquiriendo. Entonces, lo que hemos visto con las comunidades en Colombia es que ir pasito a pasito. Pero, por ejemplo, PetPlay Colombia ya es una entidad pues, registrada, bueno, como cosas por el estilo, ¿vale? Entonces es como que no sea muy de choque querer ser súper famoso porque tiene ambas caras, ¿vale? Total. Reconocimiento, pero también como mucho juicio. Y las personas que de pronto, no sé, tienen curiosidad, los invitamos en AFES. Ustedes normalmente siempre están en este tipo de festivales donde la gente se puede acercar, hacer preguntas. Este es un espacio donde puedes preguntar lo que sea de todo tipo de prácticas, porque para eso es que pues Daniel Tapias lo creó y lo fundó Ujú. como para darle visibilidad desde, no desde el juicio, sino desde ven, entiende, ve, explora, y ustedes sí, normalmente siempre van, ¿verdad? Sí, en la versión de Medellín que acaba de pasar hace un mesecito o algo, estuvimos haciendo presencia y también una conferencia, ¿vale? Explicando qué era el Pet Play. En Bogotá, pues como ya es un evento mucho más grande, pues entonces van a haber más actividades, pero casi siempre nos invitan a participar también por la parte de visibilidad y porque al final es una práctica como visualmente atractiva. Total, bueno, aprovechando la cuña, hablando de la AFES, queremos invitarle este 15, 16 de agosto, vamos a estar presentándonos en AFES Bogotá con un show en vivo. Vayan, compren su boleta, ya están a la venta y síganos a todos en las redes sociales para que vayan viendo todo lo que va saliendo de las actividades que van a hacer. Así mismo. ¿Te viene algo más que te gustaría añadir antes de que cerremos? No, es invitarlos a si tienen un interés o les parece atractivo, pues está la comunidad de Petplay Medellín en Instagram, que lo pondrán en el video, Sí. ¿cierto? Y también está mi Instagram que es privado, pero bueno, me dan la solicitud si tienen alguna pregunta. O sea, cualquier persona de pronto que le daría un poco de susto llegar directamente a la comunidad puede contactarte Sí, directamente. Fantástico, ya saben, chicos, ¿Hace, sin pena. hacen talleres? Ok, perfecto. sí, tenemos eventos públicos como hacer parte de una fiesta, como también estuvimos haciendo el año pasado un taller que lo llamamos Petplay 101, ¿cierto? Em, También hemos estado pues en el AFES, como les decía, entonces también hacemos como espacios de educativos y también como para el disfrute y la práctica. Me encanta, chicos, así que ya saben, a escribir, a seguir todas las redes sociales si están interesados. Y bueno, no sé si has visto en episodios anteriores que al final le pedimos a nuestros invitados que también nos hagan una pregunta incómoda, porque pues no es justo nosotros acá dándole y dándole. Así que si tienes una pregunta incómoda para las dos, para cada una, sea relacionada al tema o de cualquier otra cosa que te gustaría saber. Vale, una pregunta incómoda. Tiene que ser incómoda. Si les daría pena interactuar con un pet en público. No, me Ay, no, me encantaría. encantaría. Sí, me Sí, encantaría. Vuelvo y digo, o sea, lo que explicaste ahorita, hay que probar y hay que, o sea, hay que meternos y pues
yo cómo voy a juzgar algo si no sé, cómo voy a Total. probar algo, o sea, decir que no me gusta si no lo he probado. Hay que A mí probar. lo que me daría sería como un poquito de miedo de el no saber cómo interactuar. Exacto, sí. Entonces, ese momento incómodo de ¿qué hago? ¿Lo toco? ¿Qué le digo? ¿Yo qué? O sea, cómo se comporta uno en esos momentos. Pero Yo para eso creo hay que que es ir a esa talleres. curiosidad. Exactamente. En AFES nos vas a ver por allá dándonos la vueltica, claro que sí. Y bueno, Súper. y si vamos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar? Para no hacerles el spoiler, porque hay cuestiones como Claro, sorpresas. sí. Vamos a tener varias actividades en Bogotá. Hay cuestiones educativas, hay otra zona de juego, y va a haber como una sorpresita de una información muy buena que Ay, vamos ay. a tener en el AEFEST a la venta. Se vienen cositas Ay. entonces, ¿sí ven? Se vienen cositas. Genial. No, Rayman, mil gracias por tu tiempo, nos encantó conocerte, esperamos verte nuevamente en Bogotá, que sé que por allá nos veremos. Y bueno, y allá sí te pido por favor que nos expliques, que nos Sí. des el Sí. one-on-one, y bueno, no, eso sería Nosotras todo. listas. Así que muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Chicos, Chicos, la buena. chaito.